muy buenas noches. Mi nombre es José Luis García Rivas. Soy estudiante de la Universidad Rosario Castellanos, de la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas del primer semestre. Soy del grupo 103 y el nombre de mi asesor es José Luis Hinojosa Caballero. Este trabajo tiene como principal objetivo calcular el nivel de pobreza que existe en mi colonia, con el fin de identificar las raíces de este problema y conocer cómo este problema nos afecta directamente e indirectamente, mediante un análisis exhaustivo acerca de las estrategias para poder combatir la inseguridad y los demás tópicos que generan la pobreza, y de esta manera ir reduciendo este problema poco a poco en mi colonia y en mi alcaldía, y de este modo podamos tener una colonia más tranquila y segura. La colonia en la que yo radico es la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Se le dio ese nombre porque en este lugar existió el primer hipódromo formal de la Ciudad de México, el cual se inauguró el 23 de abril de 1882 por la Sociedad Mexicana de Carreras. En sus inicios, el hipódromo de Peralvillo se edificó con la fuerza de trabajo de la sociedad cooperativa, la cual fue creada por un grupo de colonos que lo único que buscaron fue el bienestar de todos los pobladores. La superficie de la alcaldía es de 32.44 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.1 del área total de la Ciudad de México, y cuenta con una población aproximada de 521.348 habitantes. Ya entrando en el tema, me gustaría explicarles qué es la pobreza. Se le conoce como pobreza a la situación en la que las personas no pueden satisfacer sus necesidades físicas y psicológicas mínimas. Esta falta de recursos abarca desde la escasez de alimentos hasta la falta de electricidad, agua potable, de una vivienda digna, además de no poder acceder a la educación o no contar con asistencia médica. En el tema de la pobreza se pueden identificar diferentes tópicos o temas, los cuales son inseguridad, infraestructura, calidad de vida, educación, problemas de salud, etc. La pobreza se genera debido a diferentes factores, como lo es la falta de oportunidades, la disminución y generación de empleos en el sector formal, así como contar con salarios bajos y el rezago escolar. Estas son causas de la pobreza. A continuación veremos algunos de los factores los cuales provocan o agudizan el tema de la inseguridad en mi colonia y en mi alcaldía. Uno de ellos, primeramente, es el maltrato infantil. Se le conoce como maltrato infantil a los abusos y las desatenciones que reciben los niños y los jóvenes, incluyendo el maltrato físico y psicológico. Me he dado cuenta de que en mi alcaldía viven muchas personas en situación de calle, y esto se debe a que muchos de ellos se escapan de sus hogares porque han sufrido algún tipo de violencia física o psicológica por parte de sus padres o familiares, y se escapan de sus casas para tratar de poner fin a estos abusos, pero no saben a los peligros que se arriesgan, pues muchas veces esos niños o jóvenes terminan en las drogas o siendo explotados, o terminan formando parte de organizaciones criminales, y esto aumenta considerablemente la inseguridad en mi colonia y en mi alcaldía. Otro factor que yo pude identificar aquí en mi colonia y en mi alcaldía es el rezago escolar, además de la falta de oportunidades de trabajo para los jóvenes. Aunque aquí en mi colonia contamos con escuelas secundarias y primarias, muchas veces los jóvenes no tienen el interés debido de estudiar, a causa de que muchas veces prefieren salirse de estudiar para buscar un trabajo para poder ayudar a sus familiares con los gastos. Además de que muchas veces en algunos trabajos o en la mayoría de los trabajos piden experiencia, lo cual
los jóvenes no cuentan con esa experiencia. Esto provoca el desánimo de muchos jóvenes, los cuales buscan el camino fácil, es decir, buscan alguna organización criminal para formar parte de ellos con la supuesta promesa de que van a tener mucho dinero, pero no es así. Además, otro factor muy importante es que en mi colonia hay muchos puntos de venta de drogas y esto aumenta e incrementa la inseguridad. El desempleo y la falta de empleos formales agudizan el problema de pobreza en mi colonia, debido a que en mi colonia predomina el comercio informal, es decir, las tiendas de abarrotes, las panaderías, tortillerías, taquerías, los mercados, etcétera. Estos comercios no están regularizados ante la ley, es decir, promueven la evasión de impuestos. Y esto es un problema grave para la economía de mi colonia, debido a que muchas veces el gobierno se basa en el pago de impuestos para sustentar las necesidades de las colonias, es decir, para cubrir la falta de alumbrado público, eh, para arreglar los baches, etcétera. Además de que las personas que cuentan con trabajos informales se ven en desventaja, pues no cuentan con un seguro social y no cuentan con los beneficios que nos da un trabajo formal, como es el pago de aguinaldo o utilidades. Además de que muchas veces el sueldo está por debajo de lo que marca la ley. Es por eso que la gente que trabaja en trabajos informales vive al día. La delincuencia organizada es un factor muy alarmante que agudiza el problema de inseguridad en mi colonia, debido a que aquí en mi colonia existen diferentes grupos delictivos, los cuales buscan el control total de la zona. Esto afecta demasiado a mi colonia, pues la gente ya no quiere salir por el miedo que tiene a ser víctima de la delincuencia o de algún enfrentamiento entre estos grupos. Además de que se ve agudizada la inseguridad de mi colonia, pues muchos de estos grupos delictivos realizan robos a negocios, así como de autopartes, entre otras cosas. Todo esto es desfavorable para la economía de mi colonia. Otro factor que agrava el tema de inseguridad en mi colonia es la corrupción, pues mi alcaldía es una de las que cuenta con mayores denuncias por corrupción y esto afecta demasiado a la seguridad de las familias de mi colonia, debido a que muchas veces los delincuentes cometen crímenes y son detenidos y posteriormente reciben algún tipo de soborno y los dejan libres. Todas estas acciones provocan que los vecinos perdamos la confianza en las autoridades. Explica cómo este problema te puede afectar directa e indirectamente. Este problema me afecta indirectamente debido a que podría afectar mi salud mental, debido a que podría generar ansiedad, depresión, trastornos de pánico o paranoia. Por otra parte, también se verían afectadas mis relaciones sociales, pues podría dejar de realizar mis actividades diarias debido al miedo a salir a la calle. Este problema me afecta directamente debido a que podría ser víctima de algún delincuente y a lo mejor sufrir algún tipo de lesión, además de la pérdida de mis pertenencias. Por otra parte, la economía de mi colonia se puede ver afectada, pues al saber que es una colonia peligrosa, no tendría muchas visitas y esto se reflejaría en que no habría ventas
en los diferentes negocios que hay en mi colonia. Al estar realizando esta actividad pude darme cuenta de cuáles son las verdaderas razones por las cuales tenemos altos índices de inseguridad en mi colonia. Es necesario que cada habitante pongamos más interés en este tema y nos armemos de valor para poner manos a la obra y tratar de solucionar este problema que nos afecta a todos. Pero antes de pedirle algo a las autoridades, creo que sería mejor que primeramente nosotros dejemos de fomentar la corrupción y que dejemos de normalizar los hechos que ocasionan la inseguridad y buscar ayuda de las autoridades para que den pláticas para combatir el maltrato infantil, la desigualdad social, además de exigirles más oportunidades de empleo formales, porque unidos podemos combatir todos estos problemas.